Tutorial de tipos de contaminación. Hola, en este tutorial distinguirás los 3 tipos de contaminación por los cuales pueden verse afectados los alimentos. Debido al alto índice de enfermedades transmitidas por alimentos, en nuestro país se cuenta con 2 normas de higiene, las cuales una es de la Secretaría de Salud y otra de la Secretaría de Turismo. La norma de la Secretaría de Salud es la norma oficial mexicana 251, SSA1, elaborada en el año 2009 y se llama Prácticas de higiene en elaboración de alimentos y bebidas. Esta norma es totalmente obligatoria y la norma de la Secretaría de Turismo es una norma mexicana F605 Normex 2018, fue su última revisión y se llama Manejo higiénico de alimentos para obtención del distintivo H. Su cumplimiento totalmente voluntario. Con estas normas lo que se pretende es disminuir el número de ETAs, es decir, de enfermedades transmitidas por alimentos en las personas que comen fuera de casa, ya que las ETAs en nuestro país son alta incidencia de causa de muerte, siendo la 12ª causa de muerte en personas de edad adulta, siendo la 4ª causa de muerte en niños menores de 12 años y siendo la 3ª causa de muerte en personas mayores a 70 años. Estos datos son dados por el IMSS. Al cumplir con todas estas normas de higiene mencionadas, los establecimientos que manipulan y venden alimentos se podrán evitar de muchos problemas con la autoridad sanitaria y también con los clientes, quienes pueden afectarlos con malas opiniones y comentarios hasta en las redes sociales. Por lo cual, es sumamente importante que conozcas las fuentes de contaminación de tus alimentos, ya que pueden ir desde muy leves hasta muy graves y no puedes minimizar cualquier tipo de contaminación porque te puede provocar hasta la muerte. El primer tipo de contaminación del que hablaremos es de la contaminación biológica, que pudiera ser la más frecuente. ¿Qué es la contaminación biológica? Es la presencia de microorganismos en nuestros alimentos, los cuales pueden ser patógenos, es decir, que nos causan daño a la salud y que nos pueden llevar desde una muy leve infección hasta el desarrollo de una enfermedad severa y mortal. Debes saber que los microorganismos son seres vivos unicelulares que miden de 0.5 hasta 1 micra, los cuales por ser seres vivos tienen un ciclo de reproducción, nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Estos se reproducen por fisión binaria cada 15 minutos, es decir, uno come, crece y a los 15 minutos de comer y crecer se dividen y ahora se hacen 2 células totalmente independientes, las cuales comen, crecen y vuelven a tener su ciclo de fisión binaria. Entonces, estos microorganismos están consumiendo proteínas, carbohidratos, lo que ellos decidan comer, y van a digerir estos alimentos, los cuales van a sacar lo que no sirve en 2 horas. A eso se le llamará toxina, al desecho de los microorganismos, los cuales pueden ser más peligrosos que los mismos microorganismos vivos. Los vamos ahora a clasificar con base en lo que se alimentan. Número 1, las bacterias. Ellas se alimentan de proteína, alimentos de origen animal, en hongos, mohos y levaduras. Ellos se alimentan de harinas, carbohidratos y hasta lípidos. Alimentos de origen vegetal. Los virus no son microorganismos vivos. Ellos son solamente material genético, ARN, envuelto en una capa lipídica o proteica, los cuales necesitan estar dentro de una célula viva que los reproduzca. Por último, hablaremos de los parásitos, los cuales son seres vivos multicelulares, porque incluso los podemos llegar a ver, y ellos viven de preferencia en los intestinos de los mamíferos,
siendo sus preferidos los de los humanos. De estos parásitos hablaremos en el último módulo. Los microorganismos pueden desarrollarnos dos tipos de enfermedades generales. Una, las infecciones por el consumo de alimentos contaminados, los cuales tienen microorganismos. Y las intoxicaciones por el consumo de alimentos descompuestos, los cuales tienen microorganismos y también sus toxinas que alcanzaron a sacar. Debemos saber que para el desarrollo y la reproducción de los microorganismos, estos requieren de 6 factores que le denominaremos CHAT. C, comida; H, humedad; A, de acidez; T, de tiempo; la otra T, de temperatura; y la O, de oxígeno. Siendo que en cocina podemos controlar los últimos 3: tiempo, temperatura y oxígeno. Puesto que los 3 primeros son parte de una receta, no podemos controlar ni la cantidad de proteína, ni la cantidad de humedad, ni la cantidad de acidez. Hablando de los factores temperatura y tiempo, los microorganismos viven, se desarrollan y se reproducen a temperaturas que van arriba de 4 y abajo de 60. A esa zona le llamaremos zona de peligro de temperatura, ZPT, que va de 4 a 60 grados. Arriba de 60 grados, los microorganismos se deshidratan y mueren. No les gustan las altas temperaturas. Y los microorganismos abajo de estos 4 grados se inactivan. Por eso vamos a hablar de 3 unidades de preservación de alimentos. A medida que se va descendiendo en la temperatura del alimento, los microorganismos se ven afectados de diferentes maneras. Por eso, entre más baja sea la temperatura del alimento, el alimento tendrá mayor tiempo de vida porque el microorganismo se va inactivando cada vez más. Por eso tenemos 3 unidades de preservación de alimentos. La primera unidad que tenemos y que vamos a ver es el refrigerador, que va de 4 grados Celsius a 0 grados Celsius. Aquí los microorganismos se sienten inactivados por 4 días, es decir, no crecen, no se desarrollan, no se reproducen y no producen sus toxinas por esos 4 días. Al término de estos 4 días, el microorganismo se va adaptando y puede llegar a sacar su toxina, razón por la cual dentro de los refrigeradores pueden llegar a descomponerse los alimentos. Segunda unidad de preservación de alimentos, conservadores o neveras, que trabajan desde -1 grado Celsius hasta -17 grados Celsius, siendo su temperatura óptima de -10 a -15 grados Celsius. Aquí los alimentos se pueden conservar por 15 días, porque los microorganismos que se encuentran congelados en la parte superficial del alimento no se reproducen y no producen sus toxinas. Ya del término de los 15 días, ellos se van adaptando a esa temperatura y logran soltar su toxina. La tercera unidad se llama congelación y va desde los -18 grados Celsius o menos. Aquí los alimentos se congelan en su totalidad, desde su capa superficial hasta el núcleo. Por lo tanto, el microorganismo es totalmente inactivado porque está totalmente congelado y puede hacer que hasta muera. Los alimentos aquí se conservan hasta por 4 meses. El punto después de los 4 meses no es que sea un problema microbiológico, porque ya los microorganismos pudieron estar muertos. El punto aquí es el problema nutricional, porque a la hora que se descongelan estos alimentos, a lo mejor no lo hacemos de la mejor manera y entonces comemos para llenarnos, pero no para nutrirnos, porque fue tan baja la temperatura que logró también romper parte de las proteínas, parte de los carbohidratos, parte de los almidones que eran parte de los alimentos, por lo cual el alimento ahora perdió características organolépticas. En lo que debes de tener cuidado durante estos 4 meses, que es el periodo de vida que tiene un alimento dentro del congelador,
es al momento de descongelar, ya que muchas veces se descongela toda la pieza o todo el volumen del alimento. Usamos una parte y la otra la dejamos descongelada, hasta que nos acordamos 1, 2 o 3 horas después de que ese alimento no lo íbamos a usar y entonces lo volvemos a congelar. Esto no se puede hacer porque entonces lo que estamos recongelando no son solo microorganismos vivos, sino también sus toxinas. Por eso los alimentos en sus etiquetas traen una leyenda muy clara que dice: una vez descongelado, no volver a congelar. Es algo sumamente peligroso que lo hagas. Debemos tener en cuenta cómo es que los microorganismos llegan hasta los alimentos, ya que existen 6 vehículos de transmisión, siendo el principal los humanos, a través de 2 vías: de nuestras manos, que estamos tocando todos, llaves, perillas, dinero, todo, y sin lavarnos las manos tocamos los alimentos, o bien a través de nuestras vías respiratorias, ya que al hablar, toser o estornudar sacamos miles de gotículas que pueden estar llenos de microorganismos, como los estafilococos aureus que existen en nuestra garganta, o también otros microorganismos que estén en nuestras vías respiratorias. Segundo vehículo de transmisión de microorganismos, el agua. El agua debe de ser potable y o purificada. Por eso es muy importante que te cerciores que por lo menos cuentes con agua potable, la cual debe de tener un residual de cloro que va de 0.2 a 1.5 partes por millón. Esto lo puedes medir con un kit de cloro. Tenemos un tutorial de medición de cloro residual para que ahí aprendas a medir la concentración del cloro en tu agua. Y si no, si cuentas con filtros, entonces deberás hacerles un análisis microbiológico por lo menos cada 3 meses para que estés seguro de la calidad de tu agua. Tercer vehículo de transporte de microorganismos. Puede ser el aire, el polvo, la tierra. Por eso es muy importante que cuentes con áreas limpias y libres de corriente de aire sucio. Y si vas a tener alguna ventana abierta, entonces le pongas tela mosquitero. Cuarto vehículo, la fauna nociva. Es decir, cucarachas, moscas, ratones, los cuales viven en los recovecos entre los equipos de trabajo, o puede vivir en los drenajes, pueden vivir en las alcantarillas y andan recorriendo todas las instalaciones de tu cocina, repartiendo miles de microorganismos, los cuales pueden ser patógenos. Quinto vehículo de transporte, utensilios sucios, ya que al no hacer una buena técnica de higiene en los utensilios, es decir, por no lavarlos y desinfectarlos correctamente, podemos transportar en estos miles de microorganismos de un alimento a otro. Sexto vehículo de transporte de microorganismos, los mismos alimentos crudos, los cuales cada uno tiene su propio tipo de contaminación. Ya vimos, el pollo tiene la salmonela, lo dejamos en cualquier superficie en donde vamos a poner otros alimentos y entonces ahí va a ser un vehículo de transporte de un alimento crudo a un alimento cocido. Y esto es muy frecuente en cocina.
Contaminación física. Es la presencia de objetos extraños en los alimentos. Este tipo de contaminación puede representar ser un peligro para la salud, ya que si se habla de objetos punzocortantes entre 0.5 y 1.5 centímetros, tales como esquirlas de vidrio o de metal, o bien puede ser también astillas de madera, a la hora que las ingerimos en los alimentos, nos pueden dañar, ya sea perforando o desgarrando cualquier órgano interno de nuestras vías digestivas. También se puede generar este tipo de contaminación por la falta del adecuado uso del uniforme, tal como de la cofia. Es necesario usar la cofia para evitar la caída del cabello. No se usa la red ni un turbante. Se tiene que usar cofia que abarque toda el área del cabello, para que así no tengamos problemas de contaminación física. La cofia se usa de la siguiente manera: no dejando que queden cabellitos sueltos, y también se debe de evitar el uso de joyería, por lo que la joyería tiene que ser retirada, todo lo que son aretes, anillos, cadenas, pulseras, relojes, todo lo que puede ser un reservorio de microorganismos. Entonces todo va adentro de la cofia, y así es como podemos estar dentro de las áreas de trabajo. Se debe contar, como en cualquier trabajo, con un reglamento interno de trabajo cuyos principales puntos sean el portar un uniforme limpio y en buenas condiciones, el uso correcto de la cofia, el evitar usar cualquier tipo de joyería, así como también evitar el uso de celulares, evitar el uso también de piercings en cualquier parte de la cara, y también debemos de evitar traer cabello suelto, patillas largas, bigote o barba. Todo lo que sea un reservorio de microorganismos deberá ser eliminado. La contaminación física también es llamada contaminación visible, porque es percibida por nuestros ojos. Este tipo de contaminación física puede conllevar a otro tipo de contaminación, tal como la biológica. Es decir, por ejemplo, una mosca aparece en nuestro platillo. Si esta mosca primero se posó en el excremento de un perrito o se posó en algún agua sucia, esta mosca resulta ser un vehículo de transmisión de microorganismos, y así como la vemos como contaminación física o visible, también está conllevando a una contaminación biológica. Por lo que no podemos minimizar la presencia de ningún objeto extraño en los alimentos, por pequeño o grande que sea, así sea un cabello, porque no sabemos realmente su procedencia. Por último, hablaremos de la contaminación química. Es la presencia de productos químicos en los alimentos, los cuales llegan a estos por mal uso, por descuido, por desconocimiento o a veces hasta por mala intención. Por lo cual es necesario que cuando estés trabajando no tengas encima de tus áreas de trabajo o arriba de tus anaqueles ningún producto químico, tales como detergentes, desinfectantes, desincrustantes, desengrasantes, ya que estos pueden caer en los alimentos y los contaminan, provocando una grave intoxicación. Así como también se prohíbe el uso de medicamentos, los cuales tengas en tus cajones dentro de tus muebles de trabajo, o los tengas en tu bata, en tu filipina, y que por descuido caigan a los alimentos, provocando un grave problema. Los productos químicos deberán de estar dentro de sus recipientes originales, con su etiqueta íntegra y su nombre legible. Si por casualidad necesitas ponerlos dentro de otro recipiente, este recipiente deberá estar limpio, en buenas condiciones y ser exclusivo para uso de este producto químico. Es decir, no debes tomar un recipiente que fue de alimentos, ya que puedes provocar un accidente por un mal uso. Los productos químicos deben estar acomodados dentro de un almacén exprofeso para productos químicos, el cual esté bajo llave y con supervisión. También deberán de ser acomodados conforme a su peligrosidad, es decir,
En los niveles más altos, los menos peligrosos, y en los niveles más bajos, los más riesgosos. Esto lo va a indicar la propia etiqueta por medio de todos sus pictogramas, o si no, lo va a indicar la hoja de seguridad en el apartado de peligrosidad para la salud. Todo el personal deberá tomar un curso de capacitación sobre uso y aplicación de los productos químicos, para que así se identifiquen con los productos químicos, sepan su nombre, sepan para qué sirven, sepan en dónde se aplican y bajo qué dilución o concentración usarlos, así como si también deben de ponerse algún equipo de protección personal. Este curso de capacitación lo deberán tomar cada 6 meses. Recomendación: tendrán que ir a este curso desde cocineros, meseros y todo el equipo involucrado en alimentos y bebidas para que sepan de qué se trata. Por último, vamos a mencionar los mecanismos por los que se dan estos 3 tipos de contaminación, los cuales pueden ser mecanismo directo, mecanismo cruzado o mecanismo de origen. Y cualquiera de estos 3 mecanismos puede dar origen a cualquiera de los 3 tipos de contaminación que ya hemos mencionado. Mecanismo directo. Este se lleva a cabo por falta de higiene personal y cuidado por parte del trabajador a la hora de manipular alimentos. Ejemplos de esto son: cuando una persona se va al baño, reingresa a su lugar de trabajo y no se lava sus manos. Mecanismo directo. Tipo de contaminación biológica. Otro ejemplo es cuando una persona está haciendo una labor de higiene dentro de su cocina, termina, no se lava las manos, se reincorpora a seguir preparando alimentos y entonces tenemos un mecanismo directo, tipo de contaminación química. Y por último, tenemos el ejemplo de una persona que sale de la cocina, se quita su cofia porque va a alguna otra área, reingresa a seguir preparando alimentos, en este momento se pone su cofia y entonces estamos dando origen a un mecanismo directo bajo un tipo de contaminación física. Mecanismo cruzado. Es el que se origina por malas prácticas de higiene por parte del personal, ya sea por falta de conocimientos o por falta de compromiso real a la hora de estar manipulando sus alimentos. Ejemplos de estos son: cuando tú utilizas una misma tabla de corte o un mismo cuchillo para estar trabajando indistintamente alimentos crudos y cocidos. Entonces, el mecanismo es un mecanismo cruzado. Tipo de contaminación biológica. Otro ejemplo es cuando haces tus soluciones para los retenes sanitarios con una excesiva cantidad de producto desinfectante y con esto haces tus labores de higiene en todas las áreas. Mecanismo cruzado. Tipo de contaminación química. Por último, tenemos cuando tú terminas tus labores y empiezas a barrer o a sacudir, pero cerca de ti o alrededor siguen preparando alimentos. Entonces provocas un mecanismo cruzado, pero el tipo de contaminación será física. Mecanismo de origen. Este se da principalmente por las malas prácticas de higiene por parte de tu proveedor, ya que les pueden entregar producto fuera de las especificaciones sanitarias, tales como embutidos y lácteos no protegidos con la temperatura, es decir, arriba de 4 grados Celsius. Les pueden entregar productos en empaques rotos o les pueden entregar productos con fecha de caducidad o fecha de consumo preferente ya vencidos. Y entonces el recepcionista y o almacenista todo esto lo recibe, ya sea porque tenga mucha prisa o por falta de conocimiento de los criterios de calidad con los que deben recibir. Y entonces todo esto pasa en mal estado desde un principio a tu cocina y estás provocando una contaminación biológica, física o química desde su origen. Por último, yo te invito a que prestes mucha atención para distinguir los 3 tipos de contaminación
que se dan bajo los mecanismos que ya platicamos, para cuando tú lleves a cabo tus actividades diarias, las hagas con el cuidado necesario para evitarlos, ya que de tus buenas prácticas de higiene dependen tu salud y las de los demás. Por tu atención, gracias.